contactes hoy en un tema que puede ser que algún paciente se encuentre en una situación que tenga que lidiar con alguna de estas comorbilidades. Vamos a hablar enseguida sobre la trombosis, sus síntomas, cómo combatirla, a la vez que aprendemos también sobre el trabajo que llevan a cabo desde la asociación Activat, una asociación sin ánimo de lucro constituida en 2018 por profesionales del ámbito de la salud del Instituto de Investigación Biomédica de Sant Pau, que conciencia e investiga sobre enfermedades vasculares. Tenemos con nosotros en el estudio al doctor José Manuel Soria. Él es licenciado en Biología y doctorado en Genética Humana por la Universidad de Barcelona, acreditado en Genética Clínica por la Asociación Española de Genética Humana, con formación en el Thrombosis Research Institute de Londres y también en Holanda. Luego también se incorporó al Laboratorio de Trombofilia Hereditaria del Departamento de Hematología del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona, donde actualmente dirige la Unidad de Genómica de Enfermedades Complejas del Instituto de Recerca del Hospital. También es cofundador y director científico de la startup Exeus y fundador de la asociación Activat por la Salud, una organización, como os hemos explicado, dedicada a concienciar y prevenir las enfermedades vasculares y recaudar fondos para la investigación biomédica. Bienvenido, doctor José Manuel Soria, a nuestro programa. Le agradecemos muchísimo su presencia. Pues muchas gracias por invitarme. Todo un placer estar aquí con vosotros. Muy bien. ¿Se conocen con el doctor? Sí, por supuesto. Sí. Bueno, decir que es un honor tenerlo aquí. Primero es una gran persona, que ya se le ve, que colabora con asociaciones de pacientes, en este caso con pacientes que tienen esta enfermedad, pero es que además es un gran experto en la materia. O sea que tenemos aquí el privilegio de tenerlo en Barcelona, pero es una persona con una formación internacional y un gran experto. Por lo tanto, escuchémoslo bien, porque nos puede ayudar muchísimo. O sea, gracias por estar aquí. Bueno, gracias a vosotros por invitarme. Muy bien, pues vamos a empezar desde la base. Entendemos, porque habrá muchas personas que igual les suene, muchas lo estarán sufriendo también, pero otras personas que igual sencillamente pues no les suene. Pero ¿podría explicarnos qué es la trombosis y cómo afecta al cuerpo humano? Vale, básicamente la trombosis es la generación de un coágulo en una arteria o en una vena. Y entonces este coágulo lo que hace es que de alguna manera obstruye este vaso sanguíneo y lo puede obstruir de forma parcial o de forma total. Evidentemente, a partir de donde se genera el trombo, pues reduce o elimina completamente el flujo sanguíneo. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que este coágulo se puede desprender. Entonces, cuando se desprende, pues migra por el circuito circulatorio, y si se ha desprendido de una arteria y llega al corazón, hará un infarto. Si llega al cerebro, hará un ictus o un accidente cerebrovascular. Si el coágulo se ha generado en una vena, pues puede llegar al pulmón y dar una embolia de pulmón. Entonces, son estas tres entidades, digamos, infarto, ictus y embolia de pulmón, las que constituyen la primera causa de mortalidad en el mundo. Quiero decir, todas las demás causas de muerte en el mundo no suman tanto como estas tres, que son las que conocemos bajo el epígrafe de enfermedades cardiovasculares, pero realmente son vasculares, o sea, se producen en la vasculatura, en las venas y en las arterias. Claro, pero las conocemos como tal, como cardiovasculares. Sí. Fíjate que comentábamos con el doctor Soria que los datos que nosotros tenemos y que están publicados es que las pacientes que tienen artrosis tienen un 24% más de este riesgo que decía el doctor, de riesgo cardiovascular. Por tanto, no es una cosa rara, sino que cada 4 pacientes, una tiene riesgo cardiovascular con artrosis. Por tanto, hay muchísima gente afectada. Sí. Claro. Vamos a repasar, si acaso, cuáles son, doctor, los síntomas típicos de la trombosis y cuándo deberíamos buscar atención médica si sospechamos que podríamos tenerla. O sea, cuando la trombosis es en el territorio arterial, la población general tiene información sobre qué es un infarto o qué es un ictus y cómo identificarlo. Tenemos mucha menos información sobre la trombosis cuando se produce en la vena. La trombosis venosa es la más desconocida, de las tres es la tercera causa de mortalidad. La incidencia en la población es altísima, entre 1 y 3 personas de cada 1000 harán una trombosis venosa.
Y los datos son terribles, porque sabemos que solo en Europa cada minuto muere una persona por trombosis venosa. O sea, cada minuto solo en Europa. Por lo tanto, identificarla es importante, ¿eh? Entonces, principalmente la mayoría de las trombosis venosas se producen en las extremidades inferiores. Se puede producir en cualquier vena, pero principalmente es en las extremidades inferiores, sería lo que conocemos como trombosis venosa profunda, ¿eh? Y entonces, como hemos hablado, es un coágulo que se va a producir en la vena, por lo tanto, a partir de donde se ha generado ese coágulo, va a haber una interrupción total o parcial del flujo sanguíneo. ¿Eso qué significa? Que por debajo de esa trombosis, esa sangre se va a acumular. Entonces, la sintomatología va a ser que, por ejemplo, pues esa pierna donde se ha generado el trombo, pues se va a calentar, si la tocamos está más caliente de lo normal porque se ha acumulado la sangre, también cambia de color, coge un color, digamos, más rojizo y duele. No en todos los casos, pero en la mayoría de ellos. Por lo tanto, esta sintomatología, o sea, una pierna que cambia de color, que se hincha, que duele y que está caliente, nos debería hacer sospechar en una trombosis venosa profunda, con lo cual habría que acudir a un servicio de urgencias donde los cirujanos vasculares con una ecografía podrían identificar esta trombosis. Y es importante acudir lo antes posible por lo que decíamos, porque una trombosis venosa profunda es una condición clínica importante, pero aún no compromete la vida del paciente. El problema es que si ese trombo se desprende y va al pulmón, esa sí que es una situación clínica grave que puede comprometer la vida del paciente. Por eso es importante acudir al servicio de urgencias y hacer una ecografía. Bien, y si hablamos de factores de riesgo más comunes que predisponen a una persona a desarrollar trombosis. Los factores de riesgo son, digamos, bastante generales a todas las enfermedades cardiovasculares. O sea, principalmente la obesidad es un factor de riesgo importante de cardiovascular en general, pero también de trombosis venosa. Por lo tanto, cualquier, digamos, actividad que hagamos para mejorar nuestra salud general va a ser muy importante para prevenir la trombosis. Luego, la parte, digamos, la trombosis venosa sí que es verdad, y de ahí un poco el desconocimiento que hay en la población general. Es una enfermedad que por sus características se asocia a otras patologías. Por lo tanto, como se asocia a otras patologías, el conocimiento es el de la otra patología. Y pondré un ejemplo que yo creo que nuestra audiencia va a entender perfectamente. Por ejemplo, la trombosis venosa profunda es un factor de riesgo muy importante en cáncer. O sea, los pacientes oncológicos, dependiendo del tipo de tumor y que estén sometidos a quimioterapia, pues dependiendo del tipo de tumor, aproximadamente un 20% de esos pacientes van a hacer un evento trombótico. Pero claro, evidentemente, como lo que tienen de base es un cáncer, pues claro, el peso específico y el conocimiento se lo lleva el tumor. Claro. Por lo tanto, es tan importante identificarlo. Se asocia a otras patologías, pero como es una consecuencia de esa patología, siempre la que prevalece desde el punto de vista clínico es la primera. Y entonces, de ahí un poquitín, nosotros decimos que, claro, que es un poco la cenicienta de las enfermedades vasculares. Hay mucha concienciación sobre infarto y sobre ictus, que son muy importantes, que tienen una tasa de mortalidad y de discapacidad muy alta, pero la tercera, la hermanastra, haciendo el símil con el cuento, es la trombosis venosa. Y la trombosis venosa pues la tenemos un poquitín olvidada. Un poco ahí abandonada. Por Sí. eso es interesante, ¿verdad, doctor?, poner la atención y el foco un poco ahí, porque habrá muchas personas que les resuene todo esto, o por la experiencia propia o de otros familiares que hayan pasado por... Es una enfermedad grave, entonces es muy importante, dijéramos, poderla prevenir, dijéramos, cómo evitarla, cómo tratarla, en fin, esto es fundamental, ¿no? Es decir, es muy importante esta... sí. ¿Y cómo diagnosticarla, doctor? Ahí tenemos... ¿tenemos un problema o cómo se diagnostica? No, en principio no. O sea, si
Si se atiende a la sintomatología, tanto una trombosis venosa profunda se puede diagnosticar con un ecodoppler, con una ecografía, y luego también hay diagnóstico por imagen para identificar una embolia de pulmón, que sería la afección clínicamente grave, la que realmente va a comprometer, la que puede comprometer la supervivencia del paciente. O sea, a nivel de diagnóstico, yo creo que las pruebas actuales tienen una sensibilidad alta para identificar. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando aparece la enfermedad, si la diagnosticamos, ya no la podemos curar. O sea, podemos de alguna manera incidir en que no progrese o en paliar la sintomatología, porque claro, si el paciente sobrevive, puede quedar con una calidad de vida baja. Por lo tanto, podemos de alguna manera mejorar esa sintomatología o evitar que progrese, pero la enfermedad ya no la curamos. O sea, por lo tanto, de ahí la gran importancia de que no aparezca y de prevenir. O sea, la prevención en la trombosis venosa es clave. En este sentido, pues, digamos que, porque es una enfermedad que entiendo que afecta más a personas, ¿a qué rango de edades? Cuando se está refiriendo a la prevención, ¿en qué momento sería óptimo ponerse a poner la atención ahí por esa política de prevención a la cual se refiere? Hombre, la trombosis venosa, evidentemente que se asocia a la edad, como casi todas las patologías. A medida que envejecemos, pues evidentemente nuestras probabilidades de acabar enfermos son más altas. De hecho, el propio proceso de envejecimiento es debido a que fisiológicamente hay vías que se alteran, por lo tanto está clarísimo que la edad se asocia a cualquier patología, Pero sí que es verdad que en la trombosis venosa hay la percepción de que es una enfermedad de personas mayores, pero no. O sea, puede aparecer en cualquier edad. Y de hecho, uno de los datos que también creo que es importante es que tiene una base genética muy alta. O sea, hemos identificado que el riesgo de padecer un evento trombótico, el 60% es genético. Por lo tanto, de hecho, a la hora también de prevenir, o sea, saber si tenemos antecedentes familiares también es muy importante. Si en nuestra familia hay antecedentes de trombosis, saberlo, porque en circunstancias clínicas concretas el tener familiares que han hecho un evento trombótico aumenta mucho la probabilidad de que nosotros también lo hagamos. Y la gran ventaja que tenemos en la trombosis venosa es que tenemos fármacos para reducir ese riesgo. O sea, a nuestros oyentes les sonará todo lo que es la batería terapéutica que disponemos de tratamiento anticoagulante. El más conocido, evidentemente, pues es el Sintrón. Esto les sonará, seguro que muchos de nuestros oyentes, ellos o tienen familiares con Sintrón, anticoagulados, pero la batería de fármacos anticoagulantes ahora mismo es mucha más amplia. Por lo tanto, podemos reducir ese riesgo, pero evidentemente el facultativo clínico tiene que saber qué pacientes tienen más riesgo de hacer un evento trombótico, porque evidentemente anticoagular a una persona no es una cosa baladí. Quiere decir, también estamos asumiendo un riesgo de que haya una hemorragia, porque lo que vamos a hacer es de alguna manera tocar el equilibrio que hay entre los procesos procoagulantes y los procesos anticoagulantes. O sea, ese equilibrio para que no trombosemos pero tampoco sangremos, lo tenemos que mantener. Si anticoagulamos, el clínico asume un riesgo de un sangrado. Por lo tanto, estará indicado en aquellas personas que tengan un riesgo alto de hacer un evento trombótico. Y la historia familiar es un factor de riesgo. Hay que tener en cuenta siempre ese factor genético que nos va a dar pistas, si acaso, para saber si hay que ir a buscar ese tratamiento preventivo al cual se refería, ¿no? Sí, ese tratamiento preventivo, que evidentemente será una decisión del facultativo, que siempre va asociado a factores o a situaciones clínicas de que por sí mismas ya aumentan el riesgo de trombosis. Por ejemplo, podemos volver a poner otra vez el ejemplo del cáncer
un paciente con cáncer sometido a quimioterapia, que tenga unos antecedentes familiares de trombosis y que además tenga otros factores como puede ser obesidad, pues el oncólogo y el hematólogo valorarán si hay que anticoagularlo, ¿eh? Porque lo que sí que está clarísimo es que es eso, dependiendo del tipo de tumor, sabemos que el 20% de los pacientes oncológicos harán un evento trombótico, y el hecho de hacer un evento trombótico incide muchísimo en la supervivencia de ese paciente. Por supuesto. Ahí nos sobran motivos suficientes para tener o inspirarse a crear una asociación como Activat. En este sentido, ¿cuál es la misión principal de la asociación? Pues principalmente la asociación nace de esa necesidad que teníamos de concienciar de la importancia de la trombosis, porque evidentemente hay estudios ya de 16 asociaciones científicas que miraron el grado de conocimiento que la población tiene sobre las enfermedades cardiovasculares, y de ahí salen estos datos de que sí que hay un alto conocimiento sobre infarto, sobre ictus y sobre los factores de riesgo de estas patologías, pero en estas encuestas sale prácticamente un desconocimiento enorme sobre la trombosis venosa, síntomas y prevención. Y entonces de aquí nace esta necesidad de la asociación Activat, y básicamente los objetivos son concienciar a la población de la importancia, prevenirla, y evidentemente la mejor prevención es la investigación, porque desconocemos mucho de esta patología. Por lo tanto, la asociación Activa hace campañas de información, campañas de prevención y de recaudar fondos para continuar investigando. Y de hecho, a día de hoy, el proyecto para el cual estamos buscando fondos precisamente es en oncología. Es poder, de alguna manera, desarrollar unos algoritmos que nos predigan el riesgo de trombosis en pacientes oncológicos, para que los oncólogos tengan esta herramienta, identifiquen a los pacientes de alto riesgo y los puedan anticoagular, porque la situación actual es que, claro, es que no se anticoagulan precisamente porque no los identificamos, y porque además hay que asumir un riesgo alto de hemorragia, que en muchos tumores también ya existe, ya es más alto que en la población general. Por lo tanto, pues claro, estos fármacos hay que tratarlos con cuidado, y hay que ver realmente qué pacientes el riesgo de trombosis es más alto que el de sangrado, y esos serían los candidatos. Claro, es una situación un poco, una dicotomía, ¿no? Ahí cuando tenemos a un paciente en esta situación que pueda presentar, ¿verdad, doctor Vergés? Sí, tiene totalmente razón el doctor. Tenemos terapéutica buena, quiero decir, aquí tenemos medicamentos que funcionan muy bien. Y como comentaba el doctor, el Simtron y otros, otros nuevos que han ido saliendo, cada vez son más seguros. El Simtron ha sido siempre un medicamento que es muy eficaz, se da para todo lo que es el tema, sobre todo para la fibrilación auricular, para evitar el trombo que puede venir de una fibrilación auricular. Pero siempre se hay con cuidado, porque es un medicamento que interacciona con otros fármacos, ¿no? Pero bueno, es un producto que funciona. Hay otras alternativas. Después también hay un medicamento que es muy importante, que se utiliza mucho, es la heparina, ¿no? Que es otro medicamento que yo siempre digo que nos ha salvado muchas vidas en el COVID, ¿eh? La heparina ha hecho un trabajo allí tremendo, ¿no? Con todo el tema del COVID, ¿no? O sea, pues decir que hay tratamientos, ¿no? Lo que pasa es que lo que decía el doctor tiene toda razón, que es muy importante prevenirlos. De hecho las administraciones pues tienen el código ictus, código infartos, que son situaciones, porque además cuando se produce una situación de este tipo es muy importante ir rápido, o sea, no podemos estar horas allí, o sea, cuanto más pronto se coja el tema, ¿verdad?, pues mucho mejor, ¿no? Pero la concienciación, la prevención, el tema, por ejemplo, de la identificación precoz, el tema familiar, quiero decir que si hay antecedentes familiares, cuidado, ¿no? Porque esto es frecuente, es frecuente. Hay una situación clínica también importante que el facultativo, principalmente el hematólogo, tiene que tomar una decisión importante, que es en el momento en que un paciente ha hecho un evento trombótico, en general se le anticoagula pues, durante 6-9 meses, dependiendo también de otros parámetros clínicos que pueden utilizar los facultativos, pero llega un momento en que la decisión es si se para esa anticoagulación o se mantiene. Claro, es una decisión clínica muy importante, porque si se para la anticoagulación, sabemos que la tasa de retrombosis
es aproximadamente de un 5 a un 6% cada año. Eso significa que en 5 años el 30% de esos pacientes habrán vuelto a hacer un evento trombótico, que muchas veces es peor que el primero, ¿eh? Pero si se mantiene la anticoagulación, entonces estamos asumiendo un riesgo de sangrado mayor que también no es despreciable. Por lo tanto, esa decisión de suspender o no el tratamiento anticoagulante es una decisión clínica importante. Y volvemos a lo mismo, o sea, necesitamos saber qué paciente tiene un alto riesgo de hacer trombosis para mantenerlo anticoagulado, o si no lo tiene, quedarnos tranquilos de que lo vamos a anticoagular sin el riesgo de hemorragia. Por lo tanto, hay situaciones clínicas donde la trombosis tiene un impacto muy alto en la vida del paciente. Claro, y que genera situaciones muy comprometidas, tanto para los médicos como para los pacientes. Yo quería añadir otro tema también que es importante a veces también, y es que cuando estamos descoagulando a un paciente, tenemos que informar bien al paciente de que está tomando un descoagulante, y además lo tiene apuntado, porque se puede dar el caso, imagínate que este paciente tenga un accidente de coche, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, quiero decir, claro, una persona que está descoagulada, pues imagínate, ¿no? Quiero decir que va a sangrar fácilmente un accidente y puede tener problemas, ¿no? A veces incluso, pues también informar, ¿no? Que cuando vaya al dentista, cuando vaya a hacerse, incluso nos pasa a veces en nuestra área de traumatología, ¿no? Y de reumatología, ¿no? Que a veces pues hay que hacer una infiltración, ¿no? Una infiltración intraarticular, porque tienes que avisar, tienes que hacer un cambio de tratamiento, ¿no? Pues todos los médicos ya lo sabemos hacer, ¿no? No hay problema, pero tienes que mirar, pues esto, ¿no? Que tiene que estar muy bien informado el paciente, y después el paciente, pues, o lo familiar, pues comentarlo con un médico en una situación de urgencias. Oye, que ha tenido un accidente y está, pues no sé, pues cuidado que está descoagulado. Con lo cual, pues por ejemplo, la vitamina K, una serie de tratamientos que se les darán, ¿me entiendes?, en urgencias, que los médicos ya lo sabemos, porque está descoagulado. Entonces tenemos que, o descoagulada, ¿no? Tenemos que, pues digo que, pero el manejo es conocido, se maneja muy bien, o sea, no hay ningún es un tema médico, aquí sí que es un tema médico, pero yo creo que es muy importante que la paciente, yo recuerdo a mi madre, pobre, pues que tenía una fibrilación auricular y tomaba el Sintron, ¿no? Entonces ella siempre sabía que cuando iba a cualquier médico, decía, oiga, doctor, que yo cuando iba al dentista, cuidado que tomo Sintron, ¿eh? Sí. Cuidado, o sea, importante, porque a lo mejor, pum, sacas ahí y empiezas a sangrar, entonces, porque estás descoagulado. Claro. ¿No? Entonces tenemos que manejarlo bien, que se hace, ¿eh? Pero información. Sí, pero como dice el doctor, quiero decir, hay protocolos ya muy estandarizados para gestionar estas situaciones. Lo único que hay que conocerlo, claro. Porque si un paciente anticoagulado con Sintron va al dentista o le tienen que hacer una colonoscopia y lo sabe su hematólogo, ya hay un protocolo, no pasa nada. O sea, claro, no pasa absolutamente nada. Hay un protocolo muy bien establecido para mantener el paciente, digamos, bien, pero claro, hay que conocerlo. Claro. Por eso es importante estar informado, y por eso aquí la importancia también de nuestro objetivo a través del programa. La verdad es que entendemos que deben tener muchos desafíos, que la asociación enfrenta muchos desafíos en su labor de concienciación, de investigación sobre la trombosis, y que, como nos ha explicado el doctor, hay diferentes proyectos a través de los cuales se abordan. Ahora mismo poniendo esa especial atención en los pacientes oncológicos para digamos que tener más información y poder avanzar en este sentido. Ha sido muy interesante esta charla para entender, ir más allá de lo que es la trombosis. Esperamos haber ayudado a mucha gente. Le agradecemos profundamente que haya pasado por el estudio. Doctor, muchísimas gracias, doctor José Manuel Soria, por la labor que ha hecho hoy aquí, también la labor que están haciendo desde la asociación Activat, que digamos que la vamos a poner a disposición de cualquiera. Pueden entrar en internet, entrar en Activat, que tiene 2 T's. ¿Sí? Activat.com, con 2 T's. Con 2 T's, es importante, porque si no, igual no lo van a encontrar. Y ahí van a tener la posibilidad de ponerse en contacto, de informarse y de recabar, si es necesario, información para los casos particulares, ¿no? Sí, perfecto. Y muchísimas gracias, evidentemente, a vosotros por dar visibilidad a esta enfermedad. Quería comentar también que la Asociación Activat para las personas de Barcelona
o las personas de fuera, pero que quieran venir este fin de semana a Barcelona, que vamos a tener un stand en la Fira de Primavera del eje comercial Sagrada Familia, en un centro muy céntrico. Vamos a estar en la esquina de la calle Marina con Provenza, justo enfrente de la Sagrada Familia. Vamos a tener un stand allí y evidentemente vamos a repartir información gratuita sobre los factores de riesgo, sobre cómo prevenirla, y evidentemente vamos a contestar a todas las preguntas que la población nos haga. Entonces es una muy buena oportunidad para los que sean de Barcelona o que vengan a Barcelona este fin de semana, pues que puedan contactar con nosotros. Fantástico. Pues muchísimas gracias también por por informarnos sobre esta cita, que puede ser un encuentro interesante para muchas personas que ahora mismo se les habrá abierto muchísimas dudas. Ahí van a encontrar, si más no, digamos que esa compañía que te da la asociación. Muchísimas gracias, doctor, y hasta la próxima. Gracias a vosotros, de verdad, de todo corazón.